se tenía con presupuesto completo para terminar. Era un proyecto que aproximadamente completo costaba cerca de los 80.000 millones de pesos, sin embargo, se pensó en una primera etapa para que pudiera suplir todas las necesidades de lo que actualmente tiene el colegio, en una primera etapa cercana a los 30.000 millones de pesos. Esos recursos se garantizaron para la construcción del Colegio Centro Social. ¿Cómo se garantizaron? Los 2.700 millones que aportaba el municipio directamente con esa apropiación que dejaron desde el plan de desarrollo de John Jairo y luego del señor Leonardo Puentes, el departamento luego logró apropiar recursos traídos de la Nación, porque la Nación también dejó en su plan de desarrollo específico la construcción de un colegio en el municipio de Yopal y era el Centro Social. Entonces, queremos decir que no solamente es un proyecto de capricho de un alcalde o de un gobernador, sino la Nación directamente también había dejado recursos y había dejado la meta específica de producto en el plan de desarrollo nacional para la construcción de un colegio en Yopal. Esos recursos, cerca de 25.000 millones de pesos, la gobernación aportaba el 30% y el departamento aportaba el 70% para lograr conseguir un total de aproximadamente 30.000 millones de pesos para la construcción del Colegio Centro Social. Luego, en la alcaldía municipal presentó la licencia de construcción, hizo todo el tema de englobe del terreno para que quedara en un solo polígono y se pudiera presentar esa licencia de construcción, la cual fue aprobada. ¿Y cómo se aprueba una licencia de construcción sin tener un uso del suelo? Pues resulta que fue que el municipio presentó un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, el cual fue aprobado para entregar los terrenos al Centro Social. Mismo acuerdo que una vez llega la administración municipal actual, inicia en campaña hablando de cómo va a apoyar el proyecto del Centro Social, pero una vez es alcalde se le olvida las promesas de alcalde, inicia demandando el proyecto de acuerdo por el cual se le entrega el terreno al municipio. Es completamente contrario a las prioridades de la administración pública, ya que pues, nosotros sabemos que cuáles son las prioridades de la administración pública: educación, salud y saneamiento básico. Esas son las prioridades que debe tener una administración municipal: educación, salud y saneamiento básico. Y está yendo en contra directamente de una de las prioridades, que es educación, demandando un acuerdo, revocando la licencia de construcción. Señores periodistas, es completamente inaudito que un alcalde entre en su gobierno a revocar una licencia de construcción para la construcción de un colegio que, como lo repito, tiene directamente una afectación de más de 6.000 personas. Actualmente tenemos cerca de 2.000 estudiantes entre bachillerato, preescolar, primaria y la jornada sabatina. Entonces, una vez teniendo todo el proyecto, los diseños arquitectónicos, presupuesto, el alcalde lo que hace es revocar la licencia de construcción, demandar el acuerdo por el cual se le entrega el predio, y lo que sale ahorita en el 6 de marzo, que es que le aprueban esa demanda y se revoca el acuerdo municipal, que pues por eso nosotros como asociación, el presidente, que fue presidente también en el año anterior, se contrata un asesor jurídico para que presente una acción popular, y pues ya dejo entonces, señor presidente, en nuestro asesor jurídico para que explique los pormenores jurídicos que se han hecho desde esta asociación. Bueno, entonces, pues a continuación nos va a hacer su interlocución el doctor Juan Manuel Díaz, quien ha sido el profesional competente que con recursos de los que aportamos nosotros como padres para fortalecer la asociación, recursos que nosotros anualmente invertimos en premiaciones para nuestros muchachos, en incentivos para nuestros muchachos, nos ha tocado invertirlos en la defensa jurídica de nuestro predio. Entonces le cedo la palabra al doctor Juan Manuel. Bueno, muy buenas tardes para todos los medios de comunicación. Agradecerles por su oportuna llegada, por cada uno de estos procesos que sin ustedes nuestra comunidad pues no estaría enterada de lo que está sucediendo con nuestra institución educativa. Como lo dice aquí el presidente de la Asociación de Padres, nosotros como parte jurídica hemos realizado la defensa, y esta defensa viene haciendo desde la época del 2020, cuando el alcalde actual, Luis Eduardo Castro, inicia en el 2020 una nulidad. ¿Qué significa esto? Radica una demanda ante el juzgado
diciendo que el acuerdo 017 del 2014, donde los concejales y el alcalde de esa época, Selemín, pues le entregan un terreno de aproximadamente de 3 hectáreas detrás de la estación de policía. Allí suceden unas circunstancias para el señor alcalde Luis Eduardo Castro que no se debe hacer un colegio en este sector. Primero, solicitó o manifestó dentro de sus argumentos que no podía estar un colegio cerca de una estación de policía. Segundo, sus argumentos están porque viola el plan de ordenamiento territorial, porque el uso de suelo, de acuerdo en el 2014, es recreacional. Esto significa que nosotros, la Asociación de Padres, pues me hace un llamado, hacemos una trazabilidad como lo ha venido haciendo el alcalde desde su llegada. Nosotros también tenemos una trazabilidad, señor alcalde, y la trazabilidad da desde el 2014, en donde 17 concejales se suman políticamente con el alcalde a dar un lote de terreno. En el 2016, como lo decía el arquitecto Jota, el alcalde del municipio de Yopal, John Jairo Torres, deja específicamente 2.700 millones de pesos para la construcción de infraestructura educativa, específicamente del centro social. En el 2018, con la situación administrativa que pasaba en nuestro municipio, llega el alcalde Leonardo Puentes, ¿y qué se realiza? Lo que se realiza es que se continúan con los avances administrativos, es decir, se emite licencia de construcción y licencia de reloteo en el 2018 y 2019 y queda escriturado, ojo aquí, queda escriturado ante notaría estos terrenos, situación que al 2020 no sucedía con la estación de policía. Nosotros, como representantes y en mi caso como abogado, justamente manifestamos esto, que habíamos avanzado más como centro educativo en tener nuestro propio terreno. Ahora, termina 2019 y 2018 en este periodo y llega el nuevo alcalde y como lo manifiesta el señor vicepresidente Jota, pues lo que hace como primera medida es revocar las licencias, las 2 licencias de reloteo y la licencia de construcción para el proyecto que se encontraba radicado ante Gobernación y que había tenido 3 mesas técnicas con el ministerio. En esta época se encontraban los OCAT, que era donde tenían que venir de parte del ministerio a revisar los proyectos. Pues aquí ustedes realizaron 3 mesas técnicas en donde se expresaba solamente que se argumentaran o que se permitieran unas situaciones técnicas mínimas. Cuando, pues lamentablemente el ministerio y la gobernación evidencian que no hay la voluntad política, porque aquí también debe entrar eso. No entra la voluntad política del señor alcalde Luis Eduardo Castro, pues el terreno prácticamente se empieza a discutir. ¿Y qué sucede con el proyecto? Pues la gobernación remite un oficio a la alcaldía diciéndole, por favor, acuerde o por favor, cumpla con estos requerimientos que se han solicitado. Pues nunca se cumplieron, porque nunca hubo mesas técnicas, porque nunca hubo un argumento por parte de la alcaldía municipal de Yopal para sentarse a trabajar con estos estructuradores que manifestaba el arquitecto. Entonces, de allí es que cuando en el 2020, en diciembre, a mediados de noviembre y diciembre, el alcalde Luis Eduardo Castro da su última estocada. ¿Cuál fue? Radicar una nulidad en contra del acuerdo, es decir, el piso jurídico que le daba al terreno de 3 hectáreas aquí en el centro de Yopal. En la comuna 1 y 2, es que no fue que se dio en otra comuna. Y tercero, las actuaciones que empezamos nosotros a realizar es justamente esa defensa. La defensa que nosotros solicitamos, lo primero ante el juzgado primero administrativo, que fue el que le llegó esta acción, pues él se tuvo que declarar inhabilitado porque resulta que él también es padre de familia de esta institución. Entonces, en ese momento, cuando estaban allí cursando las circunstancias, pues llega el juzgado segundo administrativo. Cursa 2 años este proceso, juzgado administrativo segundo, cursa 2 años este proceso y el 6 de marzo del 2023, pues efectivamente emite un fallo declarando primero nulo el acuerdo 017 del 2014 porque viola el plan de ordenamiento territorial del 2014. Nosotros como asociación y en mi cabeza como representante en la parte judicial, pues lo que hicimos fue declararle al señor juzgado segundo que el proceso tenía un vicio de procedimiento, que estaba nulo ese proceso, no el acto, sino el proceso, porque se le olvidó al juzgado notificar de manera directa
pues a un tercero que repercute toda situación, y es en el centro social y la asociación de padres. Ese mismo día, en ese mismo fallo, pues el juzgado, dentro de su sabiduría, manifiesta que esta nulidad no procede, razón por la cual pues nosotros como parte jurídica pues estaremos realizando en el transcurso de la semana las debidas acciones, tanto de tutela que se deben realizar, pero también, ¿por qué no podemos actuar en este proceso actualmente de la nulidad? Pues porque no nos permitieron, porque dicen que no somos parte en el proceso. Entonces, lo que corresponde en este momento es a la defensa judicial del Consejo Municipal de Yopal, que fue el que el alcalde demandó realmente al acuerdo, y ustedes muy bien saben, comunidad, quienes realizan los proyectos o votan los proyectos de acuerdo, pues son el Consejo de Yopal. Entonces, a esta circunstancia, el Consejo entra a hacer la defensa. Ya hemos tenido comunicación con la defensa judicial del municipio de Yopal, del Consejo de Yopal, en donde le hemos expuesto y estamos abiertos a aportar, justamente a ayudarle al conocimiento tanto técnico y jurídico que hemos realizado en este trasegar de 9 a 10 años que no tenemos una sede propia. Tristemente, en 3 años de gobierno y 3 meses que lleva la actual administración de Municipal Ciudad Segura, lo único que hemos tenido seguro es que no tenemos terreno en este momento, que se nos han vulnerado unos derechos efectivamente a niños y niñas para tener una construcción de una sede. Y remito y termino con esto. Los 2.700 millones que les habíamos manifestado, pues la actual administración, mediante circunstancias, pues envió esos 2.700 millones específicamente de infraestructura educativa para la construcción del centro social, las dividió en los otros centros educativos. Y tenía una razón para él, y es que adivine qué, el centro social no tiene infraestructura educativa, entonces por tal razón tenía que enviarla a otras instituciones educativas. Esto es lo más paradójico para nosotros como comunidad. Desde la parte jurídica realizamos una acción popular con una medida cautelar donde el juez primero justamente avala, la acepta, y le corre traslado a la administración municipal de Yopal para que responda y manifieste por qué la medida cautelar que solicitamos nosotros, ¿cuál fue? Proteger el bien inmueble denominado terreno centro social de 3 hectáreas. Eso está en este momento cursando en el juzgado primero. Es decir, que las actuaciones desde la parte que hemos realizado de manera jurídica ha sido siempre blindar, proteger el terreno que tenemos. Y cierro finalmente de la parte jurídica, que continúa. Pues la parte del Consejo debe apelar esta decisión, sube al tribunal y allí se deben realizar pues cada una de las defensas en el procedimiento administrativo. Se cierra con algo que es muy importante para cada uno de nosotros como institución o como representantes, y es que vamos a defender desde la parte jurídica, así como un día lo dijo el alcalde Luis Eduardo Castro en rueda de prensa: si un juez me tiene que decir que allá lo haré, lo voy a hacer. Pues vamos a hacer todo lo posible para que un juez determine y blinde en estos últimos 7 meses que le quedan a este gobierno para proteger nuestro terreno, un terreno que fue dado desde el 2014 y que hemos venido luchando. ¿Por qué? Porque resulta que la Procuraduría 72 Judicial Administrativa le expresa y le dice que debe ser en este sector, porque la necesidad, claro que Yopal tiene necesidades, la necesidad también está en la comuna 1 y 2, porque en este momento comuna 6, donde se encuentra Llano Lindo, que es justamente la controversia que quiere generar el alcalde Luis Eduardo Castro, pues esta controversia se da que allí existen 2 centros educativos, Los Progresos y el técnico ambiental. Entonces, manifestarles que desde la parte jurídica hemos actuado, le hemos demostrado al juez, desde la parte técnica hemos demostrado que tanto el plan de ordenamiento territorial, la defensa, permite equipamientos educativos, justamente se dice que el uso de suelo es recreacional, y esto es lo que vamos a empezar a demostrar. Y cierro finalmente con esto. Nosotros desde la parte justamente política, pues allí no se encuentran puertas abiertas en la alcaldía municipal de Yopal. Desde que llegó esta alcaldía ha cerrado las puertas a un centro educativo que le ha dado muchas glorias al municipio y al departamento. Bueno, primero pues darle las gracias al doctor Juan Manuel por su apoyo, su intervención.
Segundo, a continuación vamos a cederle la palabra a nuestra personera electa, vigencia 2023, quien va a hacer una interlocución y a manifestarnos también sus inconformidades con respecto a las decisiones que se han adoptado por parte de la administración hacia nuestro terreno, hacia nuestra infraestructura. Sigue eso. Listo. Buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Luna Salomé Molina Granados. Este año soy la personera electa de 2023 por la institución educativa Centro Social. En mi labor principal, para poder elaborar unas propuestas dirigidas hacia la institución educativa, tenía que ver cuáles eran las mayores problemáticas. Una de las que más encontré, y que sé que los personeros anteriores también han tenido esta misma, es el hecho de que no tenemos sede. ¿Por qué? Porque debido a esta desencadenamos algunas otras más. Ejemplo, nosotros como institución educativa no tenemos PAE, no tenemos almuerzo, no nos brindan la parte de los almuerzos que a todas las otras instituciones educativas de Yopal sí se les brinda. Tampoco tenemos amplitud en técnicas del SENA debido a que no hay espacio para generar más salones. Además de esto, otra es que los niños de primaria están prácticamente arrinconados. El espacio es mínimo. El año pasado, mientras que los vecinos, por así decirlo, la presentación, estaban en descanso, nuestros niños estaban en clases, cosa que interrumpía pues el desarrollo adecuado de los niños. Entonces, es por esto que yo me di cuenta durante este año que realmente la problemática de la sede es algo bastante grave. La semana pasada tuve la posibilidad de asistir a una reunión que realizaba la alcaldía, que se llama Construyendo Líderes. Allí se suponía que nos iban a dar algunas charlas y algunos foros acerca de liderazgo, de cosas importantes, de las buenas prácticas de liderazgo, entre otras. ¿Qué sucedió allí? Llegó el alcalde Luis Eduardo a dar una pequeña bienvenida, introducción, pero a mi parecer, de manera impertinente, empezó a dar críticas acerca de que él, en sus pensados, no tenía como la idea de que el centro social tuviera sede. ¿Por qué? Porque dice él que es más importante la Comuna 6, que tienen más necesidad y que nosotros como institución estamos perfectamente, que somos unos inconformes porque tenemos toda la infraestructura necesaria, cosa que quiero aclarar no es cierto por las problemáticas que les mencioné anteriormente y por muchas otras que se desencadenan a base de esta. Entonces, les quería comentar que como institución educativa, a pesar de las dificultades que tenemos por la corta infraestructura, nosotros tenemos múltiples desarrollos, bien sea en la parte deportiva o en la parte de ciencia y de cultura. Nosotros somos la única institución educativa pública de Yopal que se encuentra en la fase A+, les aclaro que esta es la que las pruebas saber dan como la más alta en general de las pruebas saber. Otra es que no entendemos qué ocurre porque cuando el centro social tiene múltiples logros grandes, ejemplo, nuestras niñas de baloncesto lograron la medalla de oro a nivel de intercolegiados nacional. ¿Qué reconocimiento se les hizo a estas? Entonces no entendemos cuál es el resentimiento que ocurre hacia la institución educativa. Para finalizar, quiero darles a entender que los niños en la actualidad, mi institución educativa a la que represento, que forma sabatina, nocturna, bachillerato, primaria y preescolar, porque es que no somos poquitos, somos bastantes. No somos el colegio, como así lo llaman, de ricos. Nosotros, en mi grado, en mi salón, he podido observar cómo estudiantes y cómo compañeros míos tienen la necesidad de que tenemos un programa con el colegio para recoger uniformes, de que muchas veces ni siquiera les alcanza para inicio de año poder conseguir los uniformes, del beneficio tan grande que sería para ellos el poder obtener almuerzo en la casa, porque muchas veces llegan sin desayuno o sin almuerzo. He visto en mi salón casos de personas que se han desmayado debido a estos mismos problemas de alimentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Salomé, muy amable. Pues bueno, continuando con nuestra rueda de prensa, enseguida vamos a darle la vocería al señor Freddy Melo, quien hace parte también de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia. Sí, muy buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación por aportarnos estos micrófonos que son necesarios para la ciudad. Yopal tiene muchísimos problemas estructurales y uno de ellos es la calidad educativa.
el alcalde o la administración municipal no está dimensionando el grado de afectación para esta comunidad en 3 aspectos. Uno, la movilidad, lo que él propone, que hizo esta semana, la semana anterior, el lanzamiento de su programa de loteo vivienda, señora Mojica, él decía que allá se trasladaba el centro social para que estudiara ricos y pobres. No se trata de eso. Creo que a la administración le faltó dimensionar, hacer planeación por el grado de afectación que nos puede hacer, sobre todo a la calidad educativa, porque es que son más de 50 años de arraigo, son 50 años de historia, son 50 años de mejoramiento de procesos para tener una mejor calidad de educación. Fuera de eso, está vulnerando los derechos fundamentales, son constitucionales los niños. Llevamos más de 10 años luchando por una sede propia, después de que perdió el centro social una demanda con la curia, pues nos vienen arrinconando y no tenemos infraestructura. Para una calidad educativa se necesita, primero, estar sintonizados y ser coherentes los profesores, los alumnos, los padres de familia, y que haya una infraestructura educativa, que hayan canchas deportivas. Aquí solo tenemos una cancha deportiva y aún así se han esforzado los muchachos para lograr medallas de oro en Juegos Nacionales. Entonces, lo que quiero mediante esto es instar a todas las fuerzas vivas del departamento, a la Duma departamental, señores honorables diputados, no nos dejen solos. Señores honorables concejales, no nos dejen solos. Estamos haciendo una petición justa, está afectando a toda una gran comunidad educativa del centro social. Muchas gracias. Yo quería de pronto finalizar invitando a los concejales municipales para que nosotros, con la ayuda del doctor Juan Manuel, queremos apoyar en la contestación de la apelación de esta decisión del juzgado, que se apoyen nosotros para presentar una apelación bien argumentada para que logremos revertir esa situación y que nos entreguen el lote. En dado caso, y como plan B, de que no se llegue a aprobar esa apelación, invitamos a la presidenta del Consejo Municipal, a la doctora Luzmeri Niño, que en la alcaldía de su esposo fue cuando nos entregaron el lote. En la alcaldía de su esposo fue donde dejaron esas 3 hectáreas para el colegio. Continúe esa labor, presidenta del Consejo, y ayúdenos para que en el ajuste excepcional del POT que está haciendo esta administración, se le cambie el uso del suelo a ese terreno y se nos entregue la posibilidad de tener una sede propia en el centro social. Al concejal Omar Ortega, presidente ahora de la Comisión de Planeación, por allá va a pasar el POT, el ajuste excepcional al POT. Necesitamos que se haga el cambio del uso del suelo para ese terreno. No le estamos reduciendo área de recreación al municipio. Todo el corredor del parque lineal, del parque del Remanso, del Caño del Remanso, va a ser un parque. O sea, todas esas hectáreas van a ser un parque lineal. Ese espacio específico no afecta en la cantidad ni en la calidad del espacio público ni de la recreación del municipio. En cambio, sí, cuando recién llegó el señor alcalde Luis Eduardo Castro, la manifestación fue que iba a quitar el parque La Estancia para volver un parqueadero. Nosotros, y en ese caso, en esa ocasión yo era presidente de la Sociedad de Arquitectos y nosotros hicimos la defensa para que no se le restaran metros cuadrados de espacio público al centro de la ciudad, y lo primero que hizo fue salir a atacar, porque eso es lo que hace el señor alcalde. Siempre que se generan argumentos, es lo que sale, es a atacar. Nosotros no estamos pidiendo reducción de metros cuadrados de recreación para el municipio. Todo lo contrario, lo que estamos pidiendo es suplir una necesidad de educación que es primordial, y con eso se complementa todo el parque lineal del Parque El Remanso, terminando en qué mejor que en un colegio de orden público. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los periodistas. Yo sí quiero, en últimas, acotar lo siguiente, y es que a raíz del hecho de que las instalaciones no sean propias, la misma administración municipal tiene que pagar anualmente arriendo tanto a las hermanitas como a la curia, porque son las 12, la de primaria y la de bachillerato. Entonces,
O sea, ¿de qué manera se expresa una buena administración? Oiga, pues busquen la manera de economizar ese gasto, inviértale a la educación de nuestros hijos. Muchas gracias para todos. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, queremos preguntarle al doctor Juan Manuel, si es tan amable. Y eso es lo siguiente. Yo me acuerdo de unos debates que se realizaron en el Consejo Municipal con el excomandante de policía, el coronel Restrepo, y él presentó una serie de argumentos, no me acuerdo si fueron 15 comunicaciones, en las que insistía en que no se podía construir el centro social cerca de una instalación de policía. ¿Se tuvo en cuenta ese argumento? ¿Qué pasó? Porque realmente hay que hacer claridad frente a eso, y no es porque esté en contra, sino es hay que explicarlo ante la comunidad bien. ¿Qué pasó con el análisis de esos argumentos que presentó precisamente la policía como un ente equilibrado, medio, y que estaba cercano a una instalación de la policía, por ejemplo? Perfecto. Gracias. Justamente en esta audiencia o lo que se realizó en el Consejo Municipal, nosotros ya preveíamos esta situación y se ofició directamente al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa emitió un concepto mediante la Subdirección Jurídica de Defensa Nacional, en donde expresa claramente que no existe ningún inconveniente que se realice construcciones tanto de edificación de instituciones educativas, ni siquiera de vivienda. Y es más, tenemos digamos que argumentos, que tenemos centros educativos aquí en la ciudad de Yopal construidos enfrente directamente de una base militar, que es el Colegio Luis Hernández Vargas, queda enfrente de nuestro batallón del Ejército. Tenemos un colegio también dentro del batallón. Tenemos las viviendas que están dentro de la estación de policía del centro, que son viviendas urbanas, situación que nosotros evidenciamos y radicamos también ante la acción popular que nos aprobó el Juzgado Primero Administrativo, y definitivamente este argumento se cae de su peso. ¿Cuál fue la situación? Pues en el dado caso, ¿qué prevalece? Y empezamos allí a tener una situación de ¿qué prevalece? Pues prevalecen los derechos de los niños y niñas, y no lo dice Juan Manuel, lo dicen sentencias de la jurisprudencia, en donde el mismo subintendente de la estación de policía manifestó que lo que les tocaría en el dado caso es irse a ellos, en el dado caso de que existiese una situación que perturbe el orden público. Nosotros lo expresamos en varias ruedas de prensa también y comunicaciones oficiales desde la veeduría del centro social, y manifestamos que al contrario, lo que queremos es justamente prever en este sector cualquier situación como comunidad, y nos sentimos seguros estando al lado de una estación de policía. Pero repito, y gracias, no existe ningún inconveniente. Es más, la jurisprudencia en muchos casos ha avalado, tanto en Florencia, Caquetá, situación también roja de conflicto armado en estas épocas, en el 2005, en donde se construyeron viviendas al lado también de estaciones de policía. Martín. ¿Por qué seguir insistiendo tanto en un predio que pues no ha dado visto bueno por varias entidades? ¿Por qué no tratar de trabajar articuladamente y buscar un nuevo predio que sí cumpla las condiciones y no desgastarse tanto, no solo jurídicamente, sino como lo dicen los que hacen parte de la mesa, también presupuestalmente, en esa pelea jurídica que ya lo lleva por años y que no ha podido tratar de sacar algo positivo para los estudiantes, para los alumnos? Ya muchos han terminado y no han podido disfrutar precisamente de esa nueva sede en esa misma disputa. Es más como una pelea, como algo de poderes y no de realmente una solución para los estudiantes. Precisamente la misma Procuraduría informó, y no es insistir ni ser caprichosos en el terreno. O sea, el terreno a nosotros se nos entregó por la administración municipal, y repito, el alcalde Selemín entregó ese predio para la construcción del centro social, porque está dentro del área de influencia de los estudiantes actualmente del centro social.
No hay otro predio en este momento del municipio disponible dentro del área de influencia de la Comuna 1, que es a la que pertenece el Colegio Centro Social. No existe otro predio con esas dimensiones donde se pueda construir. Segundo, el terreno que se le entregó ya cuenta con diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, ambientales e hidráulicos para construir un colegio en ese terreno. ¿Usted sabe cuánto cuesta hacer un proyecto arquitectónico completo en el nivel de completitud en el que está ese proyecto? Cuesta más de 200 millones de pesos hacer un proyecto si lo hiciera una consultoría de la administración municipal. Entonces, no es capricho. Capricho es llegar como alcalde, revocar una licencia de construcción y irse en contra total de la construcción de un proyecto donde ya se tienen todos los diseños, donde ya se tiene la plata de la nación, del departamento y del municipio. Eso es capricho, irse en contra de un proyecto que estaba completo. Nosotros no queremos volver a arrancar de cero, no es un capricho, es no volver a arrancar de cero. Si ya se tienen los diseños arquitectónicos implantados en ese terreno con estudio de suelos, ¿cuánto cuesta un estudio de suelos? ¿Cuánto cuesta una topografía? ¿Cuánto cuesta un diseño arquitectónico? Entonces no es un capricho, es que se tiene un camino completamente avanzado que no se puede perder. Perdóname, la discusión, como lo dice el arquitecto J, no es por un terreno. La discusión viene siendo por la retribución o que nos regresen los derechos que ya teníamos sobre ese mismo terreno porque ya se contaba con escritura pública. Lo inaudito, como lo dice él, es que llegue un administrador de turno a revocar una licencia de construcción y a revocar unos acuerdos, a tomarse la molestia, el desgaste jurídico de entablar una demanda contra el mismo Consejo para anular un acuerdo que el Consejo determinó en su debido momento para otorgarle los derechos a la institución sobre este terreno. Déjame terminarte con tu pregunta, Claudita. La única autoridad que en este caso ha manifestado que allí no se debe realizar mediante la demanda ha sido la administración municipal. Claro, debe existir el juez debe fallar, y el juez falla de acuerdo a unos argumentos que planteó en ese momento el alcalde en el 2020. Y por eso no es que varias instituciones, no, porque como lo dijo el arquitecto J, la Procuraduría iba a radicar, es más, el oficio que se cuenta, que dice que debe ser en este sector, es el previo que se debe realizar ante cualquier acción popular que se quiera radicar en Colombia. Es decir, que el mismo procurador manifestó que se debe tener en cuenta lo planeado hace más de 9 años y no venir a tener una mala planeación, como lo está haciendo la actual administración, en ir a entregar casi 2.000 estudiantes y movilizar casi 3.600 personas a otra comuna cuando la necesidad está en este sector. Yo tengo varias inquietudes, porque bueno, aquí digamos que está quedando la sensación de que hay de parte del alcalde un saboteo premeditado a un proyecto que supuestamente ya tenía unos recursos. Ahora nos están hablando de un proyecto de 80.000 millones de pesos cuando ya han hecho universidades con 16.000 millones. Nos están hablando de que existían recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno municipal por un valor de 30 millones de pesos. ¿Dónde estaban esos recursos? Si bien es cierto, por ejemplo, en el gobierno nacional había una meta de plan de desarrollo, eso quedó convertido en un CDP o quedó convertido en un rubro específico dentro del presupuesto nacional que dijera, ahí está la plata. Así lo mismo sucedió en el gobierno departamental de la época, así lo mismo sucedió así. O sea, yo sí le rogaría que nos regalen la precisión absoluta sobre el tema. ¿Por qué? Porque es que aquí quienes están en medio de este forcejeo son una cantidad educativa y son los estudiantes que representan Salomé, ¿correcto? Y doctor Juan Manuel, ¿realmente aquí hay una discusión jurídica? O sea, usted sí está apartado de su condición de haber sido funcionario de la administración anterior, muy cercano al alcalde Leonardo Puentes. ¿No será que aquí hay también, digamos, como una contaminación ideológica o de percepciones, de prejuicios de un lado y del otro que impiden que efectivamente se tome una decisión juiciosa? Porque cuando uno mira el fallo, sin ser
concede la razón a los cuestionamientos del alcalde, como si el señor hubiera tenido durante todo este tiempo la razón a propósito de su postura terca que llevan ustedes, premeditada para frustrar el proyecto, de impedir el apoyo y de demandar, y etcétera, 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 y no le concede la razón a lo que ustedes han venido defendiendo, que es la conveniencia de desarrollar el proyecto en donde pues, quedó supuestamente con recursos, con los diseños y con todos los temas para poderlo adelantar allí. Es digamos, como que Bien. era realmente que quedaba claro en la opinión pública. Martín, mil gracias. Desde la parte, digamos que trazabilidad, vamos a decir que en el 2016 entran 2.700 millones específicamente con rubro presupuestal. ¿Qué tuvo que hacer el alcalde para ir a quitarlos? Ir al Consejo Municipal. El rubro estaba específicamente 2.700 para la construcción del centro social. Podemos pasarle las pruebas justamente del presupuesto de ese año. Segundo, respecto al proyecto. Por eso les decía, en esa época, para tramitar proyectos del orden nacional tenía uno que hacer OCAT. Muchas de las situaciones. Y en la justamente, ¿por qué tenemos tan presente esta situación? Porque claro, y de una vez vamos contestando la siguiente pregunta. Claro que estábamos en una administración y justamente en esta administración quiero recordarles, no solamente en mi actuar, sino la rectora de este colegio fue la secretaria de Educación Municipal. Y sí, se hizo todo lo posible para que el ministro en ese momento realizara unos recursos. La pregunta clara respecto a del presupuesto a nivel nacional se la contesto de la siguiente forma. El proyecto Centro Social primera etapa quedó en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. ¿Qué significa esto? Quedó a la misma altura del presupuesto asignado o del proyecto asignado para el malecón. Y dice específicamente, también se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Iván Duque, en donde dice, la región Llanos ve departamento de Casanare, proyectos de inversión, y dice, malecón, ciudad de Yopal, construcción primera etapa, infraestructura preescolar, centro social. Cuando se hace, y justamente contestando la segunda pregunta, cuando se hacen estas reuniones técnicas, pues ¿a quién llamamos? A los técnicos, que son los que sabían de este conocimiento de la gobernación en ese momento. El director de Banco de Proyectos de ese momento de la gobernación se sienta con la ministra de Educación y vamos a decir otra cosa, Martín. El día que se radicó ese proyecto nos acompañó en ese momento el senador, el gobernador Alirio Barrera. En ese momento el representante de la Cámara del Centro Democrático. En ese momento el representante de la Cámara, César Zorro. La senadora y el alcalde. Tenemos también la radicación. Y allí se hablaron de dos temas importantes a nivel nacional, unitrópico y centro social. En esa mesa de trabajo con la ministra y con el área de infraestructura educativa, le preguntamos, venga, es que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. La respuesta justamente de los técnicos dijo, esos recursos salen directamente del Ministerio de Hacienda porque quedan dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, no había que dar tanta vuelta para venir a decirnos, ya cerrando año en el 2019, pues que los recursos estaban allí. Lo que pasa en el malecón, ¿dónde están los recursos? Pues allí estaban. ¿Qué tocaba hacer, Martín? Simplemente continuar avalando un proyecto llamado Centro Social. Y estaban destinados los recursos para la primera etapa, y tal vez darle una precisión aquí al arquitecto J, la primera, toda la infraestructura educativa estaba por 46.000 millones de pesos. ¿Y qué dijo la ministra y la parte técnica y el gobernador en ese momento? Iniciemos una primera etapa que costaba 24.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba dando una coyuntura. ¿Y por qué se lo digo justamente y por qué tengo tanto conocimiento, Martín? Respondiendo a la segunda. Pues porque es que aquí no es un tema político, sino un tema de que evidencie el esfuerzo que hizo la comunidad, los padres de familia y los técnicos, en sentarse con técnicos del nivel de ministerial y decirle, ¿qué hacemos para avanzar?
y el ministro y sus técnicos dijeron continuar con el proyecto. Y cierro aquí con algo, Martín. Y es que el gobernador Salomón Sanabria, junto con en ese momento la senadora Amanda Rocío, se fueron en el 2020, se fueron justamente a hablar de ese proyecto. Y la ministra, la viceministra de Infraestructura, le dice, aquí seguimos con las puertas abiertas, razón por la cual el gobernador Salomón le oficia, le hace de manera oficial al alcalde de Yopales, continuemos con el proyecto, y empieza todo este proceso. Es decir, Martín, presupuesto sí existe, porque se encuentra el presupuesto de Malecón, igual en la misma línea estratégica, la misma región Llanos, Casanare se llama. Segundo, respecto a la situación de la anterior administración, pues claro que tenemos todo este conocimiento. Es más, gracias a todo ese conocimiento y trazabilidad que hemos realizado, es que hemos podido aportar documentos técnicos que en muchos casos no se encuentran actualmente en la administración. Como por ejemplo un certificado de la Oficina Asesora de Planeación de que se encontraba el proyecto allí. O sea que se han desaparecido procesos. Eso no me corresponde a mí. Realmente nosotros intentamos, porque decía la gobernación, muéstrenos el proyecto. Tenemos toda la trazabilidad porque justamente existe como técnicos que estamos realizando el trabajo, pues ¿qué debemos realizar? Aportarlos técnicamente para que continuaran. Es más, para evitarnos esta situación, justamente solicitamos a la gobernación, ni siquiera la solicitamos como parte jurídica en ese momento, sino la solicitamos para que fuera la gobernación que continuara. Y les quiero recordar que es que Yopal está certificada y quienes manejan los temas específicamente de educación es la Secretaría de Educación en parte de la Alcaldía de Yopal. Por tal razón no pudimos irnos a la gobernación. Ese es uno de los documentos que manifiesta la economía que no fue radicado realmente para poder hacer todo el proceso que debían realizar ante el ministerio. ¿Cuáles son los documentos que ellos manifiestan que no fueron radicados por ustedes y que fue uno de los motivos por los cuales se vio truncado también ese proceso? Realmente no había conocido eso. Lo que conozco es que el alcalde Luis Eduardo Castro ha manifestado siempre que allí no se puede hacer. Porque nosotros, es más, hablamos con la secretaria de Educación del momento de la gobernación y le mostramos todos los documentos, copia de los documentos que teníamos. Es más, copia del recibido del ministerio del proyecto radicado allí. Pero es que resulta que, ¿qué va a haber proyecto si ya no hay terreno? ¿Sí? Esa es la incógnita que tenemos nosotros. ¿Cómo va a haber proyecto? Pues si ya no hay terreno. A mí me gustaría acotar con respecto a las dos preguntas. Una, nosotros cuando tomamos la vocería por nuestra asociación de padres de familia, en mi caso el año pasado, ya vengo trabajando con el doctor Juan Manuel, primero pues se vio una hoja de vida y segundo que el doctor Juan Manuel también hace parte de la asociación como padre de familia acudiente de un niño acá en la institución. Entonces hay motivos, unos profesionales y el otro pues porque también está en apoyo a nuestra defensa en la recuperación de nuestros derechos. Segundo, a Claudia le contesto que si yo he tramitado licencias de construcción, como ingeniero civil lo he hecho, allá no dan una licencia de construcción o la anterior Secretaría de Planeación que funcionaba antes de funcionar las curadurías, no dan una licencia de construcción si no se tienen todos los documentos al día. Entonces ahí es donde entramos nosotros a preguntarnos, bueno, si ya había licencia de construcción, ¿qué pasó? ¿Qué camino entonces le queda o van a tomar ustedes dentro de este tema? Han dicho, no hacen parte del proceso porque no fueron incorporados al mismo, entonces tienen que buscar a un tercero, que sería el Consejo Municipal, para que dé la pelea por ustedes, si lo entendí bien. Sí. Y segundo, aquí se han presentado revocatorias de licencias, se han presentado unas actuaciones administrativas de la alcaldía frente al proyecto Proceso Centro Social. ¿Eso ustedes lo han demandado o esas actuaciones han pedido que se verifiquen jurídicamente si fueron realmente tomadas adecuadamente al margen o al cumplimiento de la legislación
que le corresponde a cada uno. Martín, la licencia de construcción la solicita el municipio para construir un colegio para el municipio. En ese mismo sentido, el alcalde podía revocar la licencia porque él representa en ese momento al municipio y simplemente desiste y revoca la licencia. Que el mismo municipio se revoca la licencia. Claro, claro, porque es que el municipio es el que presenta la licencia, él mismo tiene la potestad de revocar una licencia que el mismo municipio presenta. ¿Con qué argumento? Simplemente porque querían presentar ese lote para otro uso que tampoco era recreacional, también era institucional, que era para la policía. Entonces, ¿cómo revocan una licencia para entregarle el predio a la policía, que también es institucional, y después vienen a demandar y decir que el predio ya no sirve porque es recreacional? Entonces, esos son los temas por los cuales revocan la licencia. La otra, ¿qué camino coger? Por eso yo digo, estamos en una revisión excepcional del POT. Perfectamente en esa revisión excepcional del POT que contrató esta administración municipal, si se tuviera voluntad, simplemente se hace el ajuste de uso del suelo para poder construir el colegio. Y en ese proceso donde se convocó varias veces a la ciudadanía para que participara, en las mesas se participó. Sí tuvo en las mesas se participó. Para plantear esa necesidad de... Sí, señor, en las mesas se participó, y de hecho por eso es que instamos a los concejales que ahorita en la aprobación de esa revisión excepcional se tenga en cuenta el cambio de uso del suelo de ese polígono de 3 hectáreas para el Colegio Centro Social. Nosotros invitamos a la concejal Jessica, que es egresada del Centro Social, para que nos apoye en el tema. Invitamos al concejal Fabio Suárez, que en su momento fue coponente, creo, del proyecto de acuerdo por el cual se le entregó el predio la primera vez. Entonces, el tema es voluntad, Martín. Si la administración quisiese y tuviera la voluntad de dejar el terreno, dentro del ajuste excepcional que está en este momento en curso, se deja el cambio del suelo para el de uso del suelo para ese predio. Doctor Juan Manuel, si en el momento, en muchas ocasiones en que se realizaron las intervenciones en el Consejo Municipal, donde los mismos coroneles manifestaban que pues no era viable tener el centro social al lado de la estación de policía del municipio de Yopal, y si ustedes tenían la plena claridad de que ya tenían también el certificado de planeación para iniciar todo el proceso, ¿por qué no se escrituró en ese momento entonces cuando solicitaron en varias ocasiones la estación de policía que se le entregara sus predios con las escrituras? Pues es que la pregunta tuya es importante, Claudia, porque es que adivine que yo lo dije, el que estaba escriturado primero fue el centro social, estaba escriturado. Es más, al día de hoy, hace un año, antes de que llegara Luis Eduardo Castro, usted podía ir a sacar un certificado de libertad de tradición de esos predios y decía centro social, municipio de Yopal, centro social, y decía las áreas específicas, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando fuimos al Consejo Municipal, justamente en ese debate de control políticos que se le hizo a la Secretaría de Educación, pues resulta que ellos aún no habían realizado, no sé cómo estará el día de hoy, la legalización de su terreno. Es decir, a ellos les dan por medio de acuerdo también un terreno, y llegamos al 2020 y los primeros que teníamos ya certificado de libertad y tradición, predios a nombre de la institución, éramos nosotros. La policía aún no lo había realizado. A nosotros no nos compete esa situación, porque eso es de la administración y de la policía. Y Martín, para cerrar tu pregunta, ¿qué paso sigue? Ya lo habíamos manifestado. Nosotros como asociación de padres vamos a solicitar la nulidad, la tutela, a esta actuación ante el tribunal, para que revise cada una de las actuaciones y cada uno de nuestros argumentos por qué nosotros consideramos que el proceso es nulo. Ojo, el procedimiento realizado por el juez, al no hacernos a nosotros la llamada directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué procede? La acción de tutela. ¿Qué derechos se están vulnerando? Fácil, derecho al debido proceso. Como va a ser un largo este litigio, ustedes han dialogado con la diócesis como para mitigar esos efectos financieros que les genera a la institución mientras se supera todo esto, o se compra el terreno, o se busca alguna forma. Es que eso es lo más paradójico, que nos indaigan a nosotros, asociación de padres, como si administráramos. Eso le corresponde, y muchas veces nos han preguntado, ¿qué piensan hacer? Es que es la pregunta que nosotros le hacemos al alcalde Luis Eduardo Castro y a la administración. ¿Qué piensa hacer? Venga,
Si usted tiene pensado quitarnos un terreno como ya lo está realizando, venga, ¿dónde está la solución antes de haberlo quitado? ¿Cuál es la solución? Y yo hago una pregunta. ¿Qué terreno de 3 hectáreas en el municipio de Yopal tiene servicios públicos actualmente? Si ha sido complicado para la situación de vivienda, ¿cómo será para un colegio? Entonces, la pregunta que su merced nos hace es, si hemos hablado, pues es que nosotros no somos los dueños ni siquiera de esto, ni administramos. Eso le corresponde a la alcaldía municipal de Yopal, de decir, solucionar una problemática que nosotros estamos levantando la mano y diciendo, venga, usted nos quitó algo, ¿qué va a hacer? Oscar, a la administración municipal le toca salir año a año de más de 300 millones de pesos de alquiler de estos terrenos. Esos 300 millones de pesos se podrían invertir en dotaciones, en el PAE, que como lo dijo la personera, no tienen PAE los chicos de este colegio, en transporte escolar no para el centro social, para otras instituciones. O sea, son recursos que se podrían invertir de otra forma diferente a estar pagando un arriendo aquí al centro social. Ahora, el alcalde, y con toda razón, dice que mejor construir un colegio cerca a la bendición, que es donde se van a hacer los nuevos proyectos de vivienda del municipio. Totalmente de acuerdo, hágalo, póngale otro nombre, póngale Colegio Luis Eduardo Castro si quiere. El colegio se necesita en esa sede, pero es que la área de influencia del centro social es en la Comuna 1, y así lo dijo la Procuraduría. El colegio de allá, ahí está el megacolegio de Llanolindo, con unas infraestructuras bastante importantes. ¿Por qué no se le invierte más bien en calidad educativa, en hacer unos buenos laboratorios en ese colegio de allá, en tener mejor calidad educativa para que ese colegio sea insignia también en los resultados de las pruebas saber? Está el colegio también de Llanolindo, que la rectora es la licenciada Lucila. Inviértale recursos a esos colegios también necesitan. Nosotros no decimos que es que no le inviertan allá y que inviertan mejor acá, no, esos colegios también requieren de inversión. Es que la inversión se debe hacer en educación, y cualquier plata que se invierta en educación nunca va a ser perdida. Pero lo que pasa es que el centro social, con un arraigo de casi 60 años, está en la Comuna 1, y por eso le contestaba a Claudio la pregunta de por qué el capricho. No, no es capricho, es que no hay otro terreno diferente con servicios públicos, con accesibilidad y con diseños que cumplan las especificaciones para construir un colegio para el centro social. El tema técnico tiene respuestas, el tema económico las tiene, el tema jurídico las tiene. Ustedes han dicho que hace falta voluntad política. ¿Por qué el alcalde de Yopal no tiene voluntad política hacia este proyecto? ¿Lo han logrado responder ustedes? Realmente no, y esa pregunta sí quisiera responderla desde mi punto de vista como padre de familia. Es inconcebible que un proyecto como lo he conocido en estos 2 años, porque no lo conocía a fondo, que ya estuviese tan avanzado, ¿en qué cabeza cabe que se eche para atrás? O sea, normalmente lo que se debe hacer es continuar con los procesos para que se lleven a feliz término. Eso es algo que a nosotros nos sorprende. Entonces ahí empieza uno a preguntarse, bueno, yo fui uno de los que voté por el señor Luis Eduardo Castro, por la capacidad académica, por muchas otras razones. Sé que ha sido catedrático de universidad. Entonces viene uno a preguntarse, ¿por qué echa hacia atrás un proyecto de educación? ¿Cuáles son las razones? Nosotros realmente no las sabemos. A esta altura no sabemos. Martín, déjeme decirle... Oye, la verdad esa pregunta me parece terrible, porque estamos diciendo que si tú no eres de una línea política, no se van a continuar los proyectos. Créeme. No, sí, yo me imagino que él está allá, pero es que él ya no está allá. O sea, perdóname, él ya no está allá. Tomó la asociación de contratar al doctor Juan Manuel precisamente fue porque tenía el conocimiento de primera mano de cómo venía el proyecto, y como dice el alcalde, la trazabilidad de todo el proyecto. Segundo, es que el doctor Juan Manuel es padre de familia de la institución. ¿Y quién más idóneo para hacer la defensa judicial que una persona que conocía el proceso
y que es padre de la institución. Sí.